No sé si te gusta seguir las noticias, yo prefiero no seguirlas, pero no pude ignorar una noticia muy interesante que salió al final del año pasado sobre una persona llamada Sam Bankman-Fried, un nombre un poco largo y extraño, ¿verdad? Y su empresa FTX. Ahora, FTX se dedica a vender, o se dedicaba a vender algo llamado FFT, que es un tipo de criptomoneda. ¿Qué son las criptomonedas? Pues son una alternativa al peso, al dólar, ese tipo de moneda es una moneda digital y hay varios tipos de criptomonedas y FFT era uno de ellos que ellos vendían y aparte de vender FFT también era un mercado de criptomonedas. En sus casi 3 años de existencia, la empresa, la verdad es que tuvo gran éxito. Estaban en un mercado muy difícil, pero pudieron atraer grandes inversiones, a pesar del escepticismo que muchas veces está en ese tipo de mercado. Además, Sam mismo llegó a ser bastante famoso. Se distinguió por ser una persona que parecía ser muy generosa, alguien que quería hacer donaciones a causas nobles, y un modelo de un joven empresario. De hecho, llegó a tener el título el rey del cripto. Miles de personas pusieron su confianza en FTX y en Sam, invirtiendo sus ahorros en esta criptomoneda FTT. Pero, ¿sabes? Sin saberlo, estos inversionistas, Sam durante estos años estaba tomando su dinero y lo estaba invirtiendo en varias cosas muy sospechosas. Estaba comprando empresas que al final terminaron en bancarrota. A veces usaba el dinero para rescatar otra empresa que él tenía llamado Alameda. E incluso usó ese dinero para comprar políticos. Mandaba dinero a sus campañas con la esperanza que ellos pues harían leyes que le favorecen a él. Y pues, ¿qué pasó al final? Pues en el noviembre del año pasado comenzaron a surgir rumores en Twitter, propagados por su competidor, nada menos, que FTX estaba teniendo problemas de insolvencia. Esto causó que muchos inversionistas inmediatamente quiten su dinero, causó una corrida bancaria y devaluó el valor de la empresa el 80% en una semana. Eventualmente, Sam fue encarcelado por sus crímenes y su empresa y reputación terminaron en infamia. Y todo eso pasó porque Sam tomó una pequeña mala decisión a la vez. Pensó que nunca llegaría a la consecuencia. ¿Alguna vez tus pequeñas malas decisiones te han causado una grande consecuencia? Por ejemplo, quizás fue el momento en que tus padres te descubrieron viendo algo en el celular y pensaste que no te habían visto, ¿verdad? O quizás fue esa tarea que ignoraste en tu clase y esa tarea que no hiciste fue la que te hizo reprobar. Quizás fue esa multa molestosa que tenías que haber pagado, lo dejaste. Pues un año después te llegó, ahora es el doble también. Nosotros tratamos de esta forma al pecado también. Somos pecadores casuales. Tenemos pecaditos que permitimos en nuestra vida y no las consideramos muy importantes. No están dañando a nadie. De hecho, esta es nuestra condición. Tratamos casualmente nuestro pecado, ignorando que ese pecado es una ofensa contra el santo Dios. Lo que hace tan malo ese pecado no es el tamaño de la ofensa, pero la gloria del ofendido. Por eso el pecado es tan horrible. Hemos estado viendo ahora en los capítulos 1 a 5 de Isaías, hemos estado viendo que la nación de Israel tiene este problema. Ellos han normalizado el pecado. Están viviendo un tiempo de gran prosperidad. Y han permitido que el pecado llegue a ser normal. Pecados como la borrachera, el hedonismo, el materialismo y muchos más. Y si ven además en el versículo 1 de nuestro pasaje el día de hoy, lo que te vas a dar cuenta es que Isaías describe que esta visión ocurrió
ocurrió en un cierto periodo de tiempo. Fue en el año que murió el rey Usías. Ahora, ¿quién es Usías? Usías fue un rey de Israel, uno de los mejores reyes de la historia de Israel, fue el rey de Judá, perdón. Y el rey, como la nación, también estaba disfrutando un tiempo de gran prosperidad. El libro de Crónicas nos dice que Usías fue de los mejores reyes de Judá. Durante su largo reinado de 52 años, sobrepasado solo por un rey, él disfrutó éxito militar, económico y sí incluso religioso. Hubieron avivamientos durante su reinado. La gloria de su reinado sobrepasó casi todos los que vinieron desde él. ¿Pero qué pasó? Usías, como la nación de Israel, permitió entrar a su vida pecaditos casuales. Uno en particular, el pecado del orgullo. Nos dice Crónicas, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Decidió demostrar su propia gloria. Entró al templo y ofreció un sacrificio falso. Los sacerdotes, arriesgando su vida, le detuvieron, le pararon, le hicieron frente en el templo y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Porque eso quería Usías, quería la gloria. La única gloria que él no había podido obtener era la gloria del templo. Pero ¿qué pasó? En ese momento, en vez de arrepentirse, Usías se enoja. Y probablemente habría ejecutado a esos sacerdotes, pero en ese momento Dios interviene y hace brotar lepra en su piel. Inmediatamente Usías es extraído del templo y aislado, como se hace con todos los leprosos. Y el resto de su triste vida, Usías lo vivió abandonado y, por lo que podemos saber, no arrepentido. Algunos piensan que quizás hasta 10 años estuvo Usías aislado. ¿Y qué de nosotros? ¿Somos un poco como la nación de Israel y como Usías? ¿Tienes pecados casuales que estás justificando ahora? Esos pecaditos ofenden a un santo. Dios quiere usarte, pero primero va a tener que tratar con tu pecado. Entonces, ¿cómo puedo yo, un pecador casual, responder a un santo Dios? ¿Cómo me puedo acercar a él? Vamos a ver en 3 partes el pasaje de hoy, que es ese. Primero vamos a ver que hay que contemplar su gloria. Este es el primer paso, siempre. El primer paso para abandonar nuestro pecado casual y ser útil a Dios es que aprendamos a contemplar su gloria. Mira, a través de la Biblia vemos que Dios nunca puede usar a los que no ha primero santificado por su gloria. Isaías tiene por delante la tarea imposible de llevar el mensaje de Dios a la nación rebelde de Judá. ¿Cómo lo va a mandar Dios? ¿Lo va a mandar a un seminario? ¿A un instituto bíblico? ¿Con tal rabino? Dios lo va a preparar una experiencia de ver su gloria. Consideremos entonces esta visión. Cuando estuve preparando este mensaje, no pude pensar en una mejor forma de ayudarnos a entender los primeros 4 versículos que describen la visión celestial, que tratar de dramatizarlo un poco. Entonces, si me permiten, ustedes pueden ir siguiendo los primeros 4 versículos. Quiero que te pongas en el lugar de Isaías. De repente, tú te encuentras transportado a un palacio. Pero este no es el palacio de Jerusalén, porque ese sí lo conoces bien. Todo a tu alrededor es majestad y hermosura. No te atreves ni siquiera a meter tu pie al salón del trono. Tu vista se enfoca en unas escaleras elegantes que suben y suben hasta llegar a una plataforma altísima. Sobre esta plataforma logras distinguir un trono. Y es el objeto más sublime que hayas visto. El trono está sentado en una figura inmensa, brillante, majestuosa, pero al mismo tiempo
no podrías describir el aspecto del que está sentado ahí, porque su semblante está escondido. Tú sabes al verlo que este tiene que ser el amo soberano, el Señor, Rey por encima de todo. Tu vista luego baja y te das cuenta que las faldas de la túnica del rey, emanando del trono, son larguísimas, están llenando todo el piso. Esas faldas largas simbolizan su honor, su majestad, que él está apartado de lo común y cotidiano. En ese momento te das cuenta que el rey no está solo, porque a su alrededor, flotando elegantemente en el aire, ves los seres más hermosos que jamás podrías haber imaginado. Estos ángeles, llamados serafines, tienen 6 alas. Con 2 tapan su cara, porque ni ellos se atreven a mirar directamente a la gloria de Dios. Con 2 tapan sus pies y piernas, demostrando su modestia, su humildad y su reverencia. Y con los otros 2 están volando. ¿Por qué? Porque siempre están listos para cumplir la palabra de Dios. Y te das cuenta que estos ángeles no están en silencio, están cantando. Es un sonido glorioso, la música más bella que hayas oído jamás. Pero te cautivan las palabras que están cantando. Santo, santo, santo. En el hebreo la repetición de palabras da énfasis. Si quieres enfatizar algo mucho, lo dices 2 veces seguido. Pero si lo dices 3 veces en secuencia, estás usando la forma lingüística más fuerte de decir enfáticamente algo. Los ángeles están diciendo que no pueden encontrar otra forma más fuerte, más poderosa de describir a este Señor sentado sobre el trono. Te asombra que estas criaturas tan gloriosas, más poderosas e impresionantes que cualquier ser humano que tú hayas conocido, pasan todo su tiempo maravillados de la gloria única y especial de aquel que está en el trono. Nada más ocupa su atención, ni se dan cuenta de qué pasa. La segunda parte de su canción, en realidad es una sorpresa. Dice, toda la tierra está llena de su gloria. Tú ya te habías olvidado de tu tierra. Tu mundo parece una realidad distante en este momento, pero los ángeles están profesando que este Señor, Jehová de los ejércitos, o sea, el Todopoderoso, ha decidido manifestar su gloria. Tu tierra llena de pecado es el enfoque de la gloria. ¡Qué asombro! ¡Qué maravilla! La visión concluye con una escena un poco más oscura. En todo este tiempo no te has atrevido ni siquiera a entrar al palacio. Y de repente comienzan a temblar los marcos de la puerta donde estás parado. Hasta los marcos, que son la parte más fuerte del edificio, tiemblan a la voz de este canto. Y luego te das cuenta que está saliendo un humo y proviene del trono. Y al ver ese humo recuerdas que es en el humo que la presencia de Dios se manifiesta al pueblo de Israel. Y te das cuenta, en realidad, estoy en la presencia de Jehová. Que caes exhausto y humillado. Ahora, al escuchar esta visión, primero quiero que consideremos algunas preguntas y luego quiero que consideremos si esto puede ser real para nosotros también. Algunas preguntas quizás que vienen a tu mente al escuchar esto. Por ejemplo, ¿cuándo tuvo Isaías esta visión? Pues te das cuenta que no está en capítulo 1, ¿verdad? Muchas veces los profetas como Jeremías o Ezequiel recibían una visión al comienzo de su ministerio. Pero este está en capítulo 6. Algunos han concluido que quizás él ya había estado practicando su ministerio y esto viene después, o otros dicen está fuera de orden, pero en realidad este es el comienzo de un ministerio. No tenemos que saber por cierto eso, la verdad, hermanos, no importa, porque esto sí es lo que sabemos. Dios está usando esta experiencia en la vida de Isaías para que Isaías pueda servirle, santificarle y pueda servirle
para la difícil labor de proclamar juicio sobre la nación de Israel. Ahora, ¿qué estaba haciendo Isaías en este momento? ¿Tenemos alguna pista? Bueno, al parecer sí estaba en el templo. ¿Y por qué habría venido al templo? Pues inicia el pasaje diciendo que estuvo ahí en el año que murió el rey Usías. Probablemente Usías se deprimió cuando se murió Usías. Y antes de su muerte, cuando decayó, al ver el fracaso de Usías, debe haber sido un golpe tremendo para Israel. Probablemente Usías le había ayudado a llegar a ser uno de los grandes profetas de Israel. Usías, después de todo, fue un buen rey la mayoría de su reino y patrocinó y obedeció la palabra de los profetas. Quizás incluso Usías haya sido un buen amigo de Isaías. Y ahí está Isaías con esta decepción, con esta carga, y Dios está diciendo esto. Aunque el trono de Israel ha quedado vacío, el trono celestial sigue ocupado. Y el que está sentado ahí eternamente es el Santo de Israel. Esto tenía que escuchar Isaías. Quizás te preguntas también, ¿por qué están cantando los ángeles de la santidad de Dios? ¿De qué se trata esto? Podrían haber cantado de muchas cosas. Podrían haber estado haciendo muchas cosas. El canto de los ángeles revela que la santidad es la esencia de la gloria de Dios. ¿Qué es la santidad? Pues entendemos que significa apartado, algo especial, algo diferente. En Isaías se refiere Isaías a Dios como el Santo de Israel 5 veces. Este es su título preferido para Dios. ¿Lo aprendió en esta visión? ¿Okay? ¿Qué es entonces la santidad de Dios? Es más una cualidad positiva que negativa. Muchas veces lo pensamos como negativa, pero es la cualidad que hace que Él sea Dios. Es su diferencia, por decirlo así. Es su pureza y su majestad. Me faltan palabras, como pueden notar. Y creo que ese es el punto. Esta era la forma en que los ángeles podían simplemente decir, tú eres el único Dios. Los ángeles podrían haber cantado de todo, pero enfocaron su canto en la santidad de Dios. Ahora, quiero considerar si esto puede ser algo real para nosotros. Probablemente no vamos a tener una visión como Isaías, pero te voy a proponer que tú y yo tenemos que tener esto en nuestra vida. Y deja explicar cómo. Primeramente tienes que entender que Dios te diseñó para contemplar y alabar su gloria. Es tu diseño. Efesios dice esto: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Dios planeó todo el plan de salvación para que tú pudieras ser para alabanza de la gloria de su gracia. Contemplar y alabar la gloria de Dios no es un medio para llegar a un fin. ¿Me vieron? ¿Puede decirlo una vez? Contemplar y alabar la gloria de Dios no es algo que hacemos para llegar a una cosa. Es el fin. Tu vida es como una máquina muy avanzada que requiere un combustible. ¿Cuál es el combustible? La gloria de Dios. Y tu máquina no funciona, no tienes la gloria de Dios. Pero lo que pasa es que nosotros somos, como muchos, como todos a nuestro alrededor, somos ladrones de gloria. Nuestro mundo no es tan diferente al de Isaías. Hoy también las personas tratan casualmente el pecado y por lo tanto están bajo la condenación del Santo de Israel. Las influencias y los deseos de este mundo intentan robarle la gloria a Dios. Nosotros le robamos la gloria a Dios por lo intentamos. Y fácilmente nuestros corazones son engañados por esa oferta. Mira, Dios te quiere usar, pero mientras tus ojos están en ti o en tu entorno, te vas a hacer inútil. Tú necesitas la gloria de Dios. Y una buena noticia.
Dios está mostrando su gloria. ¿Cómo lo está haciendo? La Biblia nos dice tres formas. En la creación, la Biblia, por medio de Cristo. Salmo 8 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Según el salmista, yo puedo ver la gloria de Dios en la creación, cuando yo le veo en la luna y en las estrellas, y aún en la gloria imperfecta del ser humano. En tu cara, yo veo la gloria de Dios. Corrompida, ¿cierto? Manchada, borrosa, siendo santificada. Ahí está. Pero no solamente en la creación, en la Biblia vemos aún más claramente la gloria de Dios. Dice 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En este contexto, Pablo está hablando de la palabra de Dios. Al leer su palabra en sumisión a su espíritu, poco a poco, Él nos está revelando su gloria y en el proceso nos hace más como Él. Solo por buscar diariamente la gloria de Dios en las Escrituras, vas tú a poder contemplar la gloria y ser transformado por Él. Nada más. Eso es lo mejor. Por último, Dios está revelando su gloria en su Hijo, Cristo. Hebreos dice esto, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su... ¿Quieres ver a Dios? Mira a Cristo. La palabra de Dios nos deja claro que la revelación más clara de su gloria aquí es su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Diariamente tú tienes que orar esto a Cristo. Tienes que, Cristo, revélate a mí. Sé que Él es real, pero mis ojos han sido engañados por la falsa gloria de mi alrededor. Muéstrame tú. Quizás cuando vienes aquí y escuchas los himnos y ves que algunos hermanos levantan la mano, están llorando, dices, ¿qué hacen tanto lío? Hermano, quizás porque están contemplando la gloria y tú te los castigas. Contempla su gloria por medio de Jesucristo. Ahora, quizás tú digas, está un poco como impráctico, no muy claro. Te voy a proponer una práctica que puedes iniciar hoy. No es lo único, solo uno, pero es una práctica muy simple. Puedes iniciar hoy y te puede ayudar a empezar a contemplar. Aparte de tu devocional diario, que siempre te voy a animar a hacer, esta noche cuando estás acostado pero no te has dormido, agradece la gracia que Dios te ha demostrado en este día. Agradecele, sí, por los bienes materiales, pero rápidamente llega a agradecerle por tus bendiciones espirituales en el cielo, las que no se te pueden quitar. Agradecele por tu salvación en Jesucristo. Agradecele que no vas a rendir cuentas en tu propia justicia ante el trono de Dios. Y luego cuando despiertas mañana, antes de salir de tu cama, para algunos eso es un periodo muy largo, aprovecha ese tiempo para alabar a Dios. ¿Okay? Alaba la grandeza de Dios. Alaba la fidelidad de Dios. Alaba la pureza de Dios. Alaba la santidad de Dios. Alaba la misericordia de Dios. Y te voy a hacer el reto de probar una semana este pequeño hábito. La noche, la mañana. No tienes que cambiar tu rutina. No va a afectar tu horario. Porque casi no conozco a nadie que se levanta inmediatamente. Y casi no conozco a nadie que se duerme inmediatamente, aunque lo que vas a hacer tú es esto. Y en una semana ve si no estás viendo un cambio en tu vida. Ahora, cuando el ser humano está contemplando la gloria de Dios, ¿qué es lo que pasa después?
¿Cómo responde a la gloria de Dios? Pues lo que vemos es que la respuesta es universal, es siempre la misma. De hecho, podríamos decir que siempre existe. Tenemos que confesar nuestro pecado. Y este es el segundo paso. Versículos 5 a 7, vamos a ver que Isaías va a responder a la gloria de Dios, confesando su pecado. En toda la Biblia, los que contemplan la gloria de Dios responden de esta forma: abnegado, gritos. Jeremías dijo: yo soy niño. Moisés dijo: soy tardo en el habla, torpe de lengua. Juan cayó como muerto ante el Hijo de Dios. Ezequiel simplemente se postró sin palabras en su rostro. Y así siempre ha sido la respuesta a la verdadera presentación de la gloria de Dios. ¿Cómo va a responder Isaías? Muy parecido. Dice el versículo 5: entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Jehová de los ejércitos. ¿Qué está pasando aquí? Pues él dice: ay de mí que soy muerto. ¿Se acuerdan del capítulo 5, los ayes? Esas lamentaciones combinado con condenación, eso es lo que son los ayes, ¿verdad? Isaías había dado muchos ayes al pueblo en el capítulo 5. Ahora no tiene ningún ay para el pueblo, pero tiene un ay para él. Lamenta su pecado. Y saben que estas palabras, cuando dice soy muerto, no son meramente poéticas. Él realmente considera que su vida está en peligro. Su pecado le ha perdonado, está frente a la gloria de Dios. Mejor sería que esté muerto. Si ni los ángeles pueden contemplar la gloria de Dios, ¿cómo puede Isaías? Si alguna vez has sentido la vergüenza y el remordimiento de que te pillen haciendo alguna maldad escondidas, tienes un saborcito de lo que Isaías sintió en él. Cuando en verdad contemplas la gloria de Dios, tu enfoque no va a estar en otros y sus fallas, como te han ofendido, porque estarás demasiado abrumado por tu propio pecado. Ahora, aquí hay algo curioso, porque la respuesta de Isaías, ¿qué dice él? Después de decir soy muerto, dice: soy hombre inmundo de labios. Ahora es curioso que él diga labios. ¿Por qué labios? Bueno, entendemos que cuando dice labios, no solo está diciendo que ha pecado solo con sus labios. Entendemos que es metonimia, es decir, los labios representan todo su ser. Él está diciendo: todo mi ser es inmundo. Pero ¿por qué escoge labios? Podría haber escogido manos, mente, corazón o sus ojos, porque luego dice que ha visto a Jehová. Entonces, ¿por qué no hablar de sus ojos? Pero menciona sus labios. Yo puedo pensar en dos razones. Una razón que menciona los labios es porque acaba de escuchar que acaba de escuchar a los seres más gloriosos que ha visto en su vida cantar: santo, santo, santo. ¿Y saben lo que tiene increíbles ganas de hacer en ese momento Isaías? Unirse al canto, pero no puede. No puede. ¿Cómo puede Isaías cantar a este Dios? Sus labios son inmundos. Pero creo que también hay otra razón por la cual señala sus labios. Isaías probablemente no era un profeta como Jeremías. Jeremías fue un profeta increíblemente sufrido. Si vas a leer el libro de Jeremías, prepárate con tus pañuelos. ¿Okay? La verdad, la vida de Jeremías fue horrible. La vida de Isaías hasta este momento no estamos seguros, pero sospechamos que no fue tan mala. Usías fue un buen rey, le caían bien los... Y era un tiempo muy próspero, probablemente Isaías no era pobre. ¿Y qué habilidad de Isaías le había hecho ser el mero de los profetas? Si lees el capítulo 53 de Isaías, te das cuenta que es un gran hombre de elocuencia. Tenía labios de oro Isaías. Pero en este momento, el oro de sus labios para él parecía basura. Pablo dijo algo muy similar en Filipenses. Dijo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por Jesús para ganar a Cristo. Y esto es lo que va a pasar cuando tú contemples la gloria de Dios. No te sorprendas cuando inmediatamente comiences a llenarte de un sentir de remordimiento y de confusión por tu pecado. Dios trae pecados específicos a tu mente que debes confesar. Te recordará de los que has maltratado. Te verás expuesto ante él. La respuesta apropiada en ese momento y casi irresistible es el arrepentimiento. Si no has sido abrumado por tu pecado, es porque no has contemplado la gloria de Dios. Sí. Pero qué bueno que ahí no termina. Este es el punto bajo de la historia, ¿verdad? Cuando todo parece perdido. Pero ahí no termina más. Veamos lo que dice siguiente, versículos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, que es quitada tu culpa y limpia tu pecado. Pero hay varias cosas interesantes aquí. Piensa de lo que está pasando aquí. Para empezar, uno de los ángeles tuvo que interrumpir su canto para venir a atender el llamado de Isaías. Isaías no estaba llamando a nadie en particular, era un grito que no podía aguantar. Este ángel escuchó. ¿Y qué trae en la mano? Pues trae carbón. Pero está tan caliente este carbón que este ángel, cuyo nombre Serafín significa el que quema, no lo puede tocar. Wow. ¿Qué? ¿Tienes eso en tus labios? Y ahí viene él, lo tiene agarrado así y lo lleva a Isaías. ¿Y qué significa el fuego en la Biblia? Pues sabemos que significa juicio y purificación. O podríamos decir, es la purificación que viene por el juicio. Esto quiere decir que Dios no podía estar en su trono y decir: no podía decir: disculpa, Isaías, y todos, no. Tenía que haber un juicio purificador por este pecado. El único remedio para el pecado, para la enfermedad del pecado, así como el fuego cauteriza una herida, el único remedio para el pecado es el fuego purificador del santo juicio de Dios. Pero, ¿qué es este altar de donde el ángel agarró el carbón? No estamos seguros a qué se refiere aquí porque no nos da más información, pero ¿sabes a lo que nos recuerda? El altar que siempre quemaba en el templo. Continuamente en el templo quemaba un altar en donde los pecados de Israel podían ser perdonados. ¿Es algo interesante? A Isaías no se le pidió traer un sacrificio. Cuando él dijo: soy pecador, nadie le dijo: ok, ven, trae tu sacrificio. Y todos estaban bien. El carbón ya estaba caliente. El sacrificio ya se había hecho. El sacrificio ya se había ofrecido. Solo había que aplicar esta piedra a sus labios. Solo tenía que tocar sus labios. Ahora imagínate el dolor de ese carbón. Pero Isaías no menciona el dolor. Al parecer, el dolor de su pecado había sido más que el dolor del carbón de sus labios. Ni siquiera notó el dolor, porque por el alivio del perdón de sus pecados. Cuando se termina de aplicar el carbón, que dice el ángel, pues anuncia a todos alrededor que han sido limpiados los pecados de Isaías y su culpa quitada. Pero espera, ¿no era Isaías ya un fiel israelita, adorando en el templo, quien ofrecía sacrificios fielmente por sus pecados? Probablemente sí. Pero aquí vemos que el sacrificio de animales nunca ha sido lo que quita el pecado. Nunca fue, sino que eran simplemente un símbolo del sacrificio que viene después. ¿Y cuál es? Jesucristo, el Mesías, dado por nosotros.
Entonces, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué significa para nosotros esta imagen, este símbolo del carbón en los labios de Isaías? Mira, el carbón tuvo que haber sido ya quemado. Así también nosotros tenemos que tener un sacrificio ya quemado por nosotros, por la ira de Dios. La ira de Dios se representa como fuego en la Biblia. El sacrificio de Cristo yace perpetuamente ante el trono del Dios Santo, ofreciéndonos limpieza perpetua del pecado. Ese altar nunca se apaga. Eso es lo que hace Jesucristo por nosotros. Solo falta que se aplique a la herida. Cuando contemplas la gloria de Dios, ¿sabes lo que va a pasar? Va a señalar tu pecado. Pero junto con ello, ¿sabes lo que te va a proveer? Perdón por la obra terminada de Jesucristo. Tengo esta pregunta. ¿Has experimentado tú el perdón purificador de Jesucristo? ¿Se ha aplicado a ti el sacrificio terminado, pagado, quemado? ¿En tu vida se ha aplicado? Y si lo has recibido para salvación, ¿estás experimentando diariamente su perdón purificador? Si no tienes que pedirle perdón y recibir restauración del Señor constantemente, algo anda mal en tu vida, porque eso es normal. Así funciona. Contemplamos su gloria, confesamos nuestro pecado. Contemplamos su gloria, confesamos nuestro pecado. Hermanos, esto no es solo para los malos cristianos. De hecho, esto es para los mejores cristianos. Es la normalidad. ¿O prefieres quedarte como estás, justificando tus pecaditos casuales, que no hacen daño? Porque por fuera, como los israelitas, todo está bien. Es la iglesia. Ofrendas, saludas al pastor, y al otro pastor, y al otro pastor, ¿verdad? Incluso compartes el evangelio de vez en cuando. Todo está bien. Esos pecaditos no molestan. Si no funciona con Dios. Dios te creó para sobrevivir de su gloria. ¿Cómo vas a dejar que el pecado rompa tu relación? Entonces, cuando hemos contemplado la gloria de Dios y confesado nuestros pecados, ¿qué sí? Ahora estamos listos para ser usados. Dios nos ha purificado para que ahora nos pueda usar. Entonces, la tercera parte es que contestes su llamado. Versículo 8 al 13 vamos a ver el llamado de Dios sobre la vida de Isaías. Y vamos a ver cómo responde Isaías. Dice así, versículos 8 al 10, vamos a leer primero. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y cierra sus ojos para que no vean con sus ojos, y ni oiga con sus oídos, ni en su corazón entienda, ni se convierta, y haya paz. Que aquí hay varias cosas raras. Vamos a ver. En primer lugar, ¿por qué el Santo de Israel tiene que preguntar, oye, ¿quién puede ayudarme? ¿Acaso no está rodeado de ángeles majestuosos, poderosos, cuyo nombre ángel significa mensajero? O sea, no puede decir Gabriel, Miguel. Entonces, ¿por qué pregunta? ¿Quién irá por nosotros? Porque Dios está ofreciendo la oportunidad de servicio al pecador purificado. Increíble. Él te quiere usar y Él me quiere usar. Piensa de eso. Él no tiene que usarnos. Tiene un ejército bajo su mandado. Y ellos son perfectos, ellos no se quejan. Ellos no pecan. Pero quiere usarnos a nosotros. Pero no lo va a hacer por obligación. Va a ser la invitación
y tú vas a responder. Pero esto es lo interesante. No hay una mejor motivación para servir que cuando el Santo de Israel te ha perdonado tus pecados. Es por eso que cuando Dios hace la oferta, Isaías es como el niño en la clase que quiere contestar la pregunta del maestro, pero está sentado hasta atrás. Recuerden que Isaías está lejos del trono, probablemente está en el marco de la puerta. Hay humo a su alrededor y hay mucho ruido. ¿Verdad? Canto. Muy improbable que escuchen a este ser humano. Sí, Isaías, yo, el chaparrito que está acá, yo sí quiero ir. Esa es la respuesta de Isaías. Escógeme a mí, por favor, yo quiero servir, puedo servir. ¿Te cuesta encontrar motivación para servir a Dios? Cuando el pastor te habla y dice, oh, un favorcito ahí en el templo. ¿Será que somos así? Porque no estamos contemplando su gloria y experimentando su perdón por el día de hoy. Para Isaías fue fácil. No fue fácil porque Isaías es mejor persona que nosotros, no. Fue fácil simplemente porque vio la gloria de Dios, pero vio que fue perdonado. ¿Qué más puede hacer? Sí, Señor, envíame a mí. Entonces, ahora, ¿cuál es la misión que Dios tiene para Isaías? Y quizás aquí se pone un poco extraño para nosotros. Porque le dice a Isaías que les predica a Israel, a pesar de que sabe que no van a responder. Como que dijeran, hey, Pastor Daniel, quiero que seas el pastor de la gracia, pero ningún hermano va a responder, ¿verdad? Nunca van a obedecer, nunca van a hacer caso. Siempre van a llegar tarde y probablemente ni siquiera van a llegar. Pero no es así. Imagínate el ánimo que tendría el hermano, ¿verdad? Qué bueno que acepté el llamado. Pero no solamente le dice esto Dios a Isaías, pero la misma predicación de Isaías es la que va a endurecer su corazón. Ahora tenemos que explicar eso un poco. Porque le dice, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Tienes que entender que aquí hay algo retórico, hay algo sarcástico. Dios está usando ironía para decir, mira, Isaías, cuando tú les prediques mis palabras, es casi igual a como les dijeras, oye, no oigas mejor. Oye, ni siquiera abres tus ojos. Porque ese será el efecto de sus palabras. El efecto de las palabras de Isaías será que en vez de la gente ablandando su corazón, lo van a endurecer. En vez de abrir más sus ojos, lo van a cerrar. Y en vez de prestar más atención con sus oídos, se van a sorber. Ese será el efecto. Pero no será por las palabras de Isaías. Será porque el corazón es duro. Entonces, ¿qué implica para nosotros este llamado? Quizás veamos esto y digamos, no veo cómo aplicar esto a mí. O sea, yo no quiero ese tipo de llamado para empezar. Y, pues, ¿qué significa para mí? Pues, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es nuestro llamado principal en el mundo? O sea, aquí hay algunos, creo que en este momento solo uno, que es un pastor en esta sala. La gran mayoría no somos pastores. Quizás hay por ahí algún diácono. Pero la mayoría somos personas que asistimos a la iglesia, miembros. ¿Cuál es nuestro llamado? El llamado que todos tenemos centrado. Les voy a decir algo. El llamado de nuestros pastores principal no es ser un pastor de la gracia. Ese no es un llamado fundamental. De los diáconos, ese tampoco es nuestro llamado fundamental. ¿Cuál es nuestro llamado central? El llamado que va hasta el diseño de la creación original. Nuestro llamado es ser proclamadores de la gloria de Dios. Quizás podría decir reflectores de la gloria de Dios. Ese fue nuestro diseño, pero el pecado
lo ha arruinado. Cuando Dios nos redime del pecado, ¿saben lo que hace nosotros? Esto es genial. Nos convierte de ser ladrones de su gloria a ser embajadores de su gloria. Cuando Dios te purifica con ese juicio purificador sobre Cristo que se aplica a tu vida, tú vas de un ladrón de gloria a un embajador de gloria. Entonces, en esencia, lo que estaba diciendo Dios a Isaías y lo que nos dice a nosotros es: mira, no importa la respuesta en realidad de los que escuchan tu palabra, tú vas a ser un fiel y efectivo siervo si es que proclamas mi gloria. ¿Cómo puedes ser tú, cómo puedes cumplir tu llamado en tu trabajo? Viviendo, proclamando su gloria, siendo un embajador de su gloria. Sí. Que Dios se vea un poco más exaltado porque tú estás ahí. ¿Cómo puedes en tu hogar, padre, madre? Ahí tú puedes exaltar la gloria de Dios. Que tus hijos vean que Dios es mejor que la serie en Netflix. Que Dios es mejor que las vacaciones familiares. Ahí tú puedes cumplir tu llamado, etcétera. Y la última parte de este pasaje empieza con esta pregunta de Isaías. Dice, versículo 11, y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Es una buena pregunta. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo sabré que se ha cumplido la misión? Respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la 10ª parte, este volverá a ser destruido. Pero como el roble la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Que vamos a desenvolver esto y ya estamos llegando a la conclusión. La pregunta de Isaías no nos sorprende, ¿verdad? Dice: ¿hasta cuándo, Señor? O sea, ¿cómo sabré que se ha terminado esta genial misión que me has dado? ¿Cierto? Si la respuesta va a ser tan negativa, ¿cómo sabré que he cumplido? Esta pregunta es esencial. Muchas veces evaluamos nuestro servicio al Señor en términos de almas ganadas o de cantidad de personas sentadas en nuestro templo o por la palabra de afirmación del pastor. Así sé que he cumplido mi llamado. ¿Cuándo sabemos que hemos cumplido el llamado? Pues Dios le dice a Isaías: tu ministerio va a continuar hasta que el juicio que he planeado para el pueblo sea cumplido. Es decir, nuestro llamado de ser embajadores de la gloria de Dios no terminará hasta que su plan para este mundo se haya realizado. Para Israel, este sería un final de juicio y desolación. Dice Dios que los judíos van a ser echados lejos y serían abandonados. Pero termina palabrita hermosa que es bello leer. Dice: Dios va a dejar un remanente. No sería más que una 10ª parte de la nación. Y aún esta va a sufrir. Pero del tronquito que queda, este árbol cortado, va a brotar un nuevo. Dios no va a abandonar a su simiente santa, sino que será fiel a los pactos que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Dios seguirá fiel a su pueblo a pesar del juicio. La misión que Dios nos ha dado aquí puede ser pesada, pero estamos rodeados de aquellos, porque estamos rodeados de aquellos que prefieren ser sordos, ciegos. Sin embargo, apóyate en la esperanza de que Dios al fin va a restaurar todas las cosas y todo será para su gloria. Ok, ¿cómo vamos a responder a esto? Quiero dejarles con esta última proposición, pero permítanme explicarlo un poquito. Dice así: porque el Santo de Israel santifica al que llama. Eso es lo que está haciendo en la vida de Isaías. Busca en Cristo tu gloria, santidad y vida. Déjame explicar esto un poquito y vamos a seguir. Dios no puede usar pecadores casuales.
Eso ya lo hemos dicho. Ahora, déjame mostrarte algo increíble del libro de Juan. Y no te voy a pedir buscar, solo quiero que escuches y pienses de la lógica de lo que va a decir aquí Juan. El apóstol Juan está escribiendo acerca del Mesías, Jesucristo. Y dice, está explicando por qué nadie lo aceptaba, por qué los judíos no creían en él. Y esto es lo que dice, por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías, está citando Isaías, les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Esto lo dijo Isaías. Escuchen esta parte. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Piensa de lo que implica lo que está diciendo Juan. Según el apóstol Juan, inspirado por Dios, Isaías en esa visión que tuvo, había visto a Cristo en ese trono. ¿Te acuerdas lo que cantaron los ángeles? Santo, santo, santo. Parecido a lo que cantamos hace poco nosotros. Cristo estaba allí y los ángeles cantaban al trino Dios 3 veces santo. Luego, cuando Dios llamó a Isaías, ¿te acuerdas lo que dijo? No dijo, ¿a quién enviaré yo para que irá por mí? ¿Quién irá por nosotros? El plural, ¿te acuerdas del plural en la creación? Ese es el mismo plural. ¿A quién está hablando Dios? A su Trinidad, a los otros miembros de la Trinidad. Este es el punto. El Trino Dios ha manifestado su gloria en la persona de Cristo en esta tierra. Y ese Cristo tomó tu lugar, sufrió el fuego del juicio purificador por tus pecados. Y ahora por medio de Cristo, Hebreos dice esto, acerquémonos pues confiadamente de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Esto es lo que te ofrece ahora Cristo. Padre, madre, trabajador, estudiante, pastor, diácono, hijos. ¿Sabes lo que tú necesitas? Tú necesitas contemplar la gloria. ¿Cómo vas a hacer? Lo vas a hacer. Presentarte a Cristo, quién es y lo que ha hecho por ti. Tú necesitas también vivir en santidad y perdón de tus pecados. ¿Y cómo lo vas a hacer? Aceptando la obra de Cristo en ti, pidiendo perdón constantemente, caminando con él. Tú también necesitas una vida de propósito, un llamado que tiene significado en tu vida. ¿Y de dónde lo vas a encontrar? Cristo. Tú tienes la misión excelsa de ser su embajador en esta vida. Quiero terminar con 3 preguntas para que estemos meditando. Primera pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú buscaste la gloria de Dios? ¿No le pediste nada? ¿No simplemente hiciste una lista de tus bienes y dijiste gracias a Dios? Simplemente te acercaste a Dios solo porque querías ver y responder a su gloria. Nada más. ¿Cuándo fue la última vez? Te reto que lo hagas hoy. Segundo, ¿qué pecados estás justificando actualmente en tu vida? Sí, ese pecado, el que estás pensando ahora. ¿Qué vas a hacer cuando ese pecado sea expuesto por la gloria de Dios? Tercera pregunta, ¿a qué te está llamando Dios hoy? ¿Qué llamado específico ha puesto en tu vida? Todos tenemos el llamado central de ser embajadores de la gloria de Dios, pero Dios por encima de eso nos da llamados específicos. Quizás es alguien al cual tú debes estar alcanzando para Cristo y por tu temor o por qué no estás. Hermanos, todos hemos estado ahí. El secreto no es más esfuerzo. Eso nunca va a ayudar. El secreto es contemplar la gloria de Dios, aceptar tu pecado y aceptar su llamado, contestar su llamado. Vamos a orar y estaremos meditando. Nuestro Dios, gracias por tu provisión de Cristo. Gracias que por Cristo nuestros pecados han sido pagados.
por lo tanto puede ser perdonado. Señor, quizás aquí hay alguien que nunca ha recibido ese sacrificio hecho por Jesucristo en sus vidas. Señor, ayúdanos a entender, abre sus ojos ciegos, sus oídos sordos. Señor, para los que te conocemos, ayúdanos, Señor, a caminar con la normalidad de contemplar la gloria de Dios, confesar el pecado y responder al llamado. Gracias, Señor, por mis hermanos. Ayúdanos ahora a correr a Cristo, es nuestro único socorro, el único que nos puede ayudar. Amén.